El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario donde no podemos darles de comer. Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Pero ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda la gente. Eran como 5,000 varones, sin contar los niños y las mujeres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos la oración de acción de gracia. Lo partió y se lo fue dando a los discípulos para que ellos lo distribuyeran entre la gente. Comieron todo hasta saciarse, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Es palabra de Dios. Pueden sentarse. Hoy estamos celebrando la solemnísima fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, la fiesta de la Eucaristía. El Papa Urbano IV, en el 1264, instituyó oficialmente la fiesta de Corpus Christi para toda la Iglesia católica. Quizás lo hizo movido por un acontecimiento que ocurrió en Orvieto, Italia. Sacerdote asaltado por la duda. Cuando se revestía en la sacristía para celebrar la misa, comenzó a dudar si realmente Cristo estaba presente en la hostia consagrada, convertida en su cuerpo, y el vino en su sangre. Comenzó a celebrar la misa con esa duda que fue invadiendo su cerebro, y casi que palpitaba en su cerebro esa duda. Cuando llegó el momento de la consagración, el sacerdote hizo la consagración y al elevar la hostia consagrada, comenzó a gotear sangre. Y cuando la puso sobre la patena, comenzó a ver que la sangre iba empapando el corporal. Él se puso de rodillas por un largo rato, orando y pidiéndole perdón a Dios por haber dudado de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La sangre en el cáliz se formó en 3 coágulos de diferentes tamaños. La gente permaneció también de rodillas adorando a Jesús sacramentado, sin saber por qué había sucedido algo tan extraño en la misa.
la hostia quedó convertida en carne y la sangre se coaguló en 3 tamaños distintos. El sacerdote inmediatamente le reportó al Papa lo que había sucedido. Y el Papa envió 2 eminentes sacerdotes, a Santo Tomás y a San Agustín, para que verificaran lo que había sucedido ahí en Orvieto, en el altar. Ellos inmediatamente llegaron al lugar y pudieron verificar que la hostia se había convertido en carne y el vino permanecía coagulado, la sangre de Cristo. Le informaron al Papa que había ocurrido un milagro eucarístico en esa Eucaristía, en el anciano Orvieto. Allí se construyó una basílica y un lugar especial donde se conserva hasta hoy. Yo tuve la dicha en una de las peregrinaciones de ir ahí al anciano, a la Basílica de Orvieto, y poder ver el milagro eucarístico a menos de 2 pies. Sentí una emoción que no tengo palabras para explicarla. Se borró mi pensamiento. Me sentía atónito, admirado de contemplar una hostia de este tamaño hecha carne, que ya el Papa había permitido un tiempo después que los científicos hicieran una biopsia de esa hostia convertida en carne y pudieron comprobar que era carne y carne de corazón. Y que efectivamente los coágulos de sangre eran sangre. Ahí permanecen en una urna especial todos los que peregrinan por el anciano, por Orvieto, pueden ver el milagro eucarístico. Y todos los científicos, hay un museo enseguida de la iglesia, donde hay científicos de todas partes del mundo, creyentes y no creyentes, que han ido a verificar el milagro que ocurrió en el 1263. Y algo que hace mucho más admirable es que un día al año los 3 coágulos de sangre por un día se ponen líquidos. No hay un día específico, pero siempre ocurre una vez al año. Las personas que han tenido la dicha de verlos líquidos, ahí se han prostrado a adorar y han recibido admirables milagros. Muchos otros viven pendientes y los que están más cerca, cuando oyen que los coágulos están líquidos, dejan lo que están haciendo para ir a presenciar ese milagro que ha seguido ocurriendo año tras año. Ojalá algún día ustedes conozcan, puedan ir a este lugar, y si no, en cada templo estamos celebrando el milagro de la Eucaristía. La Iglesia en el año 2015 celebró el cuarto concilio de Letrán, en el cual la Iglesia reconoce que la Eucaristía es el sacramento central de nuestra fe, que en la Eucaristía está presente realmente Cristo. Y ante el hostigamiento de los protestantes, que creen que la Eucaristía es un símbolo
no una presencia real. La Iglesia hizo otro concilio en el 1545, el concilio de Nicea, en el cual declaró: creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y así nos lo enseña la Iglesia, así lo creemos. Por eso, con absoluta verdad, podemos distribuir el cuerpo y la sangre de Cristo en el momento de la comunión, diciéndole a cada creyente: cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Y el creyente dice: amén, así es, lo creo, es verdad. La Eucaristía, para nosotros los católicos, tiene un efecto unificador. Nosotros vinimos de diferentes lugares, direcciones, apellidos, edades, y compartimos el mismo alimento, el alimento de los valientes. Nos sentimos hermanos y hermanas en la Eucaristía porque el Señor nos invita con los mismos derechos, todos, a recibir y participar del banquete de la Eucaristía. Por eso el pueblo católico todos los domingos se congrega de manera masiva, numerosa. El domingo es un día en que los católicos acudimos a nuestras parroquias en el horario que más nos convenga a participar de la Eucaristía. En la semana la Iglesia sigue celebrando la Eucaristía para aquellos católicos que puedan participar. Pero el domingo es el día especial porque en este día recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que venimos a la Eucaristía, experimentamos el amor de Dios, experimentamos el regalo de Dios. Sentimos que el Señor nos alimenta con su palabra, con su cuerpo y con su sangre, para que tengamos la fuerza y la fortaleza para seguir ejercitando las virtudes, ejercitando la caridad y los sacrificios que sean necesarios para mantenernos en gracias y fieles a Dios. Cristo nos fue preparando al pueblo para que entendiéramos el regalo maravilloso de la Eucaristía. Cuando Cristo convierte el agua en vino en Caná de Galilea, nos está dando un signo eucarístico. Después se convertirá el vino en su sangre. Y hoy en el Evangelio, donde nos habla de la multiplicación de los panes, es un signo eucarístico. Después Cristo se multiplicará en el altar para que todos quedemos saciados al recibir el alimento de su carne, de su cuerpo y de su sangre. Y aunque hubiera que fraccionar la hostia, en cada parte está Cristo entero. Pero también aquel Jueves Santo, al celebrar Cristo la cena con sus apóstoles, en una cena pascual judía, Cristo la transformó en Eucaristía. Al tomar el pan, como lo dice la segunda lectura, primera de Corintios, el primer texto que nos habla de la Eucaristía. Lo escribe el apóstol Pablo, en el cual el Señor aquel primer Jueves Santo, tomando pan, lo partió y le dijo a sus discípulos: tomen y coman, esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Y luego, tomando la copa, les dijo: tomen y beban, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Cristo nos manda a continuar. Cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos conmemorando el sacrificio del Calvario, no de manera sangrienta, sino de manera sacramental, litúrgica. Por eso la oración más completa que cualquier cristiano le puede ofrecer a Dios es la Eucaristía. Vale más que todas las oraciones, vale más que todas las penitencias, vale más que todas las mandas y todos los sacrificios. La Eucaristía, porque en ella estamos conmemorando el sacrificio expiatorio, vivo, santo. El sacrificio que nos reconcilió con el Padre Celestial, que nos devolvió la dignidad de hijos de Dios y el derecho a ir al cielo, a que se volvieran a abrir las puertas para que nosotros podamos entrar a la gloria del Padre. La Eucaristía, Cristo no la instituyó solo para los santos, ni solo para los buenos, ni para los puros, ni para los piadosos, para todos los creyentes, para todos los bautizados. Por eso, querido hermano o hermana, si tú eres mal geniado, neurasténico, ven a comulgar, recibe a Cristo Eucaristía para que Él te haga una persona amable, cordial, de buen temperamento, como Él. Si tú, querido hermano o hermana, tienes un vicio, una adicción, ven a recibir a Cristo Eucaristía para que Él, que es el médico divino del cuerpo y del alma, te sane de esos vicios y adicciones y te haga una persona buena, santa, justa, santa. Yo he conocido a personas que eran drogadictos, alcohólicos, infieles, que después de confesarse comenzaron a comulgar y han cambiado tanto en su vida que parecen una persona nueva, distinta, diferente. Si tú, hermano o hermana, vives triste, deprimido, amargado, llorando, lamentándote de todo, ven a recibir a Cristo Eucaristía para que Él te llene de optimismo, de amor, de ternura, de gozo, de la dulzura de su presencia y transforme tu vida. Lamentablemente, muchos católicos oímos o participamos en la Eucaristía de manera incompleta. Si ustedes fueran a la casa de su papá o de su mamá un domingo y la saludan de abrazo, de beso, y luego cuando la mamá pone la mesa y sirve los platos y le dice: mi hijo, mi hija, vamos a comer. Mamá, no tengo hambre, no quiero, no me gusta lo que preparaste. ¿Cómo se sentiría aquella mamá? Se sentiría triste, despreciada, que ha preparado una rica comida con mucho amor y que nosotros le decimos: no quiero, no me gusta, no tengo apetito. Y eso hacemos con el Señor cuando venimos a misa y no recibimos la Sagrada Comunión. Oímos misa a media, incompleta. Y eso nos puede pasar en alguna ocasión y sería entendible. Pero cuando eso es un domingo, otro, un mes, un año y muchos años sin recibir a Cristo Eucaristía, despreciando al Señor, eso es grave. Tendríamos que resolver el impedimento que tenemos para acercarnos dignamente a recibir a Cristo Eucaristía. Hay una noticia lamentable. En el mundo mueren aproximadamente 45 millones de seres humanos
cada año de pura y física hambre. Dicen que morir por asfixia o ahogado es una muerte terrible, pero la muerte más dolorosa es morir de pura hambre. Sin embargo, en el mundo se botan millones de toneladas de comida y muchos católicos tiran comida a la basura cuando hay tantas personas con hambre. A veces, en el siguiente patio, de mi derecha o de mi izquierda, hay gente que no tiene que comer y yo estoy tirando comida a la basura. Hay muchas personas que viven comprando cantidad de latas de alimentos que no las consumen y que después cuando caducan a la basura. Aquí tenemos un ministerio de los pobres, San Martín, y esas canastas viven vacías. Un católico cuando viene a misa el domingo debe traer 2 ofrendas, una para Dios y otra para los pobres. Todos deberían venir con una bolsita de mandado para los pobres, pero la mayoría de ustedes vienen con las manos vacías. No traen la ofrenda de los pobres. Tanta gente que necesita de nuestra caridad. Hay gente que viene a misa y no ofrenda. Piensan solo en llenar la panza, pero no pensamos en ofrendar a Dios. Todo buen católico debe dar su ofrenda cada domingo a Dios. No cualquier cosa. Tu ofrenda expresa el tamaño de tu fe. Les estaba diciendo que aproximadamente mueren 45 millones de física hambre. Pero preguntémonos, ¿cuántos mueren de hambre espiritual? Muchos más. Fíjense ustedes, casi todos nosotros comemos 3 veces al día para alimentar el cuerpo. Nadie puede vivir sin comer. El que no come se muere. Porque el cuerpo es una máquina que se alimenta con la vitamina y la energía que nos dan los alimentos que comemos. Por eso dicen, cuando el enfermo come va a aliviar. Una persona que deja de comer está grave. Y si pasa mucho tiempo sin comer, posiblemente muera. Pero cuando pasa muchos tiempos sin recibir el alimento espiritual, por eso encontramos tanta gente con anemia espiritual, porque llevan años sin recibir a Cristo Eucaristía. El alimento del alma es la Sagrada Comunión. ¿Cómo puedes vivir tú, hermano y hermana, sin recibir a Cristo Eucaristía? Si estás viviendo amancebado y no se pueden casar, sepárate, pero valora tu amistad y tu amor a Cristo. Si tienes algún vicio, alguna debilidad, confiésate y pídele al Espíritu Santo que te ayude a vivir en la gracia de Dios y acércate a la Eucaristía. No sea que muera en pecado mortal por vivir de manera tan mundana. ¿Cómo es posible que el Señor haya hecho tanto por nosotros? Fíjense usted que Cristo, además de morir en la cruz, quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía para ser nuestro alimento, nuestra compañía, nuestro consejero. Un Dios que sabe esperar, que ha estado en el sagrario por más de 20 siglos esperando tu visita. Y nosotros no visitamos a Jesús sacramentado. La capilla permanece sola. Pocas veces hay personas adorando a Cristo Eucaristía. Y a veces son los mismos. Nosotros deberíamos tener siempre la conciencia de ir a visitar a Jesús sacramentado. Hay gente que viene a la misa y está calculando cuánto dura la misa para salir corriendo, y algunos reciben la bendición en la espalda o hasta en la suela de los zapatos, porque cuando el cura está dando la bendición ya van saliendo de la puerta. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuánto dura
Un partido de fútbol americano, horas. ¿Cuánto duran las películas? ¿Cuánto duran los conciertos? Un cristiano le decía a un musulmán, ¿cómo es que ustedes los musulmanes pueden orar 5 veces al día? Y él le dijo, dime tú, ¿por qué ustedes los cristianos pasan tantas horas en la televisión? Podemos pasar muchas horas viendo televisión, pero a veces nos cuesta tomar 1 hora para venir a la Eucaristía, 5 minutos para hacer nuestra oración del día. Decía San Agustín que Dios, siendo infinitamente poderoso, no encontró otra manera mejor de quedarse entre nosotros que a través de la Eucaristía, y que siendo Dios inmensamente rico, no encontró otro regalo mejor que darnos la Eucaristía, y siendo infinitamente sabio, no encontró otra forma mejor que quedarse entre nosotros a través de la Eucaristía. Y piensen ustedes, no se quedó de una manera difícil en Jerusalén o en Roma o en cualquier otro lugar. En todos los templos católicos hay un sagrario y hay una lamparita que indica, aquí está el Señor. En todas las iglesias debería haber un letrero que diga, aquí está el Maestro y te llama. Y no se quedó 1 hora, ni un día, ni un mes, sino las 24 horas de todos los días. Por más de 20 siglos el Señor sigue en el sagrario esperándote. Un Dios que espera, un Dios paciente. No sigamos ignorando la presencia de Cristo. En los templos protestantes, cuando termina el culto, se cierra la iglesia hasta el próximo culto. La iglesia católica no, permanece abierta para que los católicos en cualquier momento del día puedan venir a visitar, a reportarse con Jesús Eucaristía. ¿Qué diferencia en nuestros templos? Porque para nosotros Cristo permanece a todas las horas en este santuario, esperándonos, para que lo consultemos, para que le pidamos sus ayudas. Él tiene todas las ganas y todo el poder de ayudarnos en lo que sea, pero hay que acudir a Él, a pedirle. Ya le ha dicho, el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca se le abre. Pero a veces andamos mendigando por todas partes y no acudimos donde está todo el poder. Esa es la ceguera del pecado, la ignorancia de muchos cristianos que andan buscando por ahí que le den las manos, que el cigarrillo, que el café, que le hagan una limpia con un huevo y con otras cosas, en vez de venir a Jesús sacramentado, que te va a liberar hasta de tus prejuicios, que no te va a cobrar nada, que te va a hacer verdaderamente libre y que te va a ayudar mucho más de los males que tú identificas. Decía San Agustín a los sacerdotes, y esto es aplicable para todos: ustedes, sacerdotes, celebren la Eucaristía como si fuera la primera vez, como si fuera la única vez, como si fuera la última vez, con amor. Quizás para muchos de nosotros esta pueda ser nuestra última Eucaristía. Vivámosla con amor, con gozo, con alegría. No vengan aquí a la misa triste y preocupado y haciendo lista que tienen que lavar ropa, que tienen que no sé qué, que tienen que comprar un bolso, que no sé qué. No, aquí venimos a pensar y a decirle al Señor lo mucho que lo amamos y lo agradecido que estamos. Lo demás después. La iglesia nos pide que pasemos todo el domingo en un templo, venir a la misa, después seguimos haciendo nuestros quehaceres. Tenemos que disponer nuestra mente y nuestro cuerpo para vivir con gozo cada Eucaristía. Verdadero cristiano adora la Eucaristía. Aquí vamos a tener un congreso de la Eucaristía. El próximo fin de semana, los ministerios de adoración nocturna nos invitan al segundo congreso eucarístico, que va a ser viernes y sábado.
Ojalá eso esté lleno de la presencia de ustedes. Que no vayan a haber 5 o 8 personas ahí, porque eso indica que esta gente todavía no valora la Eucaristía. La Eucaristía es un regalo precioso que cada uno de nosotros tenemos que apreciar, que tiene el poder de transformar nuestras vidas, que nos puede hacer a nosotros personas extraordinarias. Cada uno de nosotros, al recibir la Eucaristía, nos convertimos en sagrarios de Jesucristo Eucaristía. Deberíamos salir de aquí adorando al Señor que llevamos en nuestro corazón, llevarlo a nuestra casa, a nuestro trabajo, en las calles, a los vecinos, que los vecinos que lo ven viniendo usted a misa, cuando lo vean llegar, diga, uy, se ve una luz en el rostro, y que lleguemos contentos, vecino, buenos días, ¿cómo está? Oye, la vecina, el vecino viene muy contento, muy amable, porque a veces ni me saluda, o a veces me dice hi, ni me mira, pero hoy el vecino se detuvo a saludarme de otra manera, hacer las cosas de manera extraordinaria. Eso espera el Señor de cada uno de nosotros, que en nuestra casa no nos vean tragando hostia, pero no cambiamos, seguimos aventando puertas y haciéndole reproche a los demás. Cristiano tiene que ser una persona que aún ama en las dificultades, que ama en la comprensión y compasión de los que todavía no han crecido en la fe y en el valor de la Eucaristía como nosotros. Pero que se note, que se vea que realmente recibir a Cristo nos enriquece de sus valores, de su vida, de su santidad, de su amor, de su espíritu de servicio y de perdón. Ojalá que esta fiesta no sea una más, que para cada uno de nosotros sea momento para decirle a Cristo, gracias Señor, por amarnos tanto, por haber querido quedarte en la Eucaristía. Concédeme ser digno de recibir la Eucaristía para vivir con gozo y alegría el regalo supremo que tú nos das, sin merecerlo y sin acabar de entenderlo. Pero cuando nosotros nos vamos sumergiendo en el misterio de Dios, todo se nos va haciendo diáfano, claro, porque Dios quiere que podamos llegar a entender todo lo que Él hace por nosotros, para que nos sintamos dichosos, amados y bendecidos, y así podamos nosotros ser instrumentos de salvación para muchos hermanos que siguen débiles porque no reciben el pan de los fuertes. Que Dios los bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.